luego medía la densidad. Ya mide la densidad, dice la señorita. A ver, otra respuesta, a ver, Eric o Shirley, a ver, por favor. Según el vídeo Profesor, observado. Sí, ¿alguien que estudia las mediciones? muy bien. Las mediciones, ya, va por ahí, va más cerca. A ver, otro. ¿Alguien que me pueda dar una definición más exacta? Alguien que hace mediciones, exactamente. ¿Pero de qué? ¿De qué hace mediciones? Soto, teacher. Soto. La medición de magnitudes. De Magnitudes. magnitudes, correcto, claro, pero específicamente como nuestro vídeo es de alimentos, nos habla sobre la composición de los alimentos, nos habla de principalmente la composición de alimentos, la densidad, la cantidad de bacterias, el análisis microbiológico, la fecha de vencimiento, etcétera, ¿verdad? Esos aspectos fundamentales. Segunda pregunta, ¿cuál era el instrumento utilizado para medir la densidad? Según el vídeo. ¿Qué instrumento se usa para medir la densidad de, en este caso, de la leche, ¿verdad? A ver, ¿nadie? A ver, Ruth. ¿El pignómetro? El picómetro o el densímetro, ¿verdad? ¿Quién me dijo eso? Wari. Ya, muy bien, Wari, correcto. Claro, el picómetro o el densímetro, ¿correcto? Eso era. Tercera última pregunta. A ver, para Leonardo. A ver, Leonardo. ¿Qué cosa era la espectroscopía? ¿Para qué se usaba la espectroscopía? Estamos hablando del vídeo, ¿ya? Profesor, Sí, ¿para qué se usaba la espectroscopía? mm, para, para el estudio de la interacción entre la radiación, A ver, otro. ¿Alguien se ¿Y acuerda? artesano, profesor? A ver, artesano. Profesor, era algo así como que se ponía, o sea, se usaba para medir, por ejemplo, el azúcar o el sodio y lo ponían como tipo en un cuarto oscuro con la luz y estudiaban si tenía, era alto o no según el reflejo de la luz. Ya va por ahí, claro que sí. Va por ahí, pero en este caso, para el vídeo, dice que servía para medir la humedad de los granos, ¿verdad? Los granos, por ejemplo, de maíz, en nuestro vídeo, a través de un equipo llamado espectógrafo, equipo de espectroscopía infrarroja, ¿verdad? Y consistía en la absorción de rayos infrarrojos y esa absorción era detectada mediante un equipo de espectroscopía, ¿ya? Bien, jóvenes, claro que sí, bien. Entonces, a ver, ¿qué tal el video, chicos? Voy a solicitar, jóvenes, que participemos todos, ¿ya? Participemos todos para poder tener un óptimo conocimiento y abordar bien estos temas que estamos analizando, ¿ya? Por favor. Y también a los vídeos que les voy a presentar. Continuamos, jóvenes, ahora sí, ya con la clase. Ahí está. Clasificación de la materia. Entonces, jóvenes, ahora sí, vamos a clasificar la materia. Todo lo que nos rodea es materia y se clasifica en dos grandes grupos, ¿verdad? Sustancias y mezclas. Las sustancias a su vez se descomponen en dos, claro que sí. ¿Cuáles son? Elementos y compuestos, ¿verdad? Los elementos tienen solamente átomos iguales, mientras que los compuestos son la unión de dos a más tipos de átomos diferentes. La mezcla, en cambio, es la unión de dos a más sustancias, pero esto sin llegar a tener una reacción, una combinación química. Hay dos tipos de mezclas, homogénea, profesor, y heterogénea, claro que sí. Homogénea es cuando todos los materiales están uniformemente distribuidos y equitativamente en toda la extensión del cuerpo. En cambio, heterogénea es cuando forman fases, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ejemplo clásico, el agua y el aceite.
Rápidamente, jóvenes, la sustancia es todo aquello que presenta una composición química definida, ¿verdad? O sea, tiene una fórmula química, ¿correcto? Eso hay que recordar. Es la materia homogénea de composición química definida, constituida de átomos de igual número atómico y por una sola clase de moléculas, debido a lo cual tienen la misma composición y propiedades específicas. Las sustancias tienen una composición establecida, propiedades específicas, debido a que están constituidas por un número de átomos y una clase de moléculas específica. Las sustancias, a su vez, pueden ser dos tipos, simples y compuestas. En el primer caso se denominan elementos las sustancias simples, ¿ya? Aquí tenemos, jóvenes, ejemplos de sustancias compuestas, por ejemplo, el H2O, la sal común. Voy a hacer un zoom acá, a ver, no sé si puede, a ver, vamos a... ya, ahí está. Ya, ahí está el zoom. Un poquito lo voy a alejar, me pasé. Ya, y con la mano vamos a mover por acá. Ya, ahí está. Sí, ahí tenemos, ¿verdad? El agua, el H2O, la sal común, el cloruro de sodio, NaCl o la pirita, que es el sulfuro de hierro, ¿verdad? Claro que sí, ahí está. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Ya, ahí está. Vamos a ver, jóvenes, el primer tipo de sustancias, la sustancia simple, ya tú sabes que es un elemento químico, ¿verdad? ¿Cuántos elementos existen en la tabla periódica? Alrededor de 119 elementos químicos. Las sustancias simples no pueden descomponerse en dos o más sustancias diferentes, no se puede descomponer debido a que solamente están compuestos por un solo tipo de átomos, o sea, un solo tipo de elemento químico. En su composición solo hay un solo tipo de átomos, se clasifican en metales, no metales y gases nobles. Aquí tenemos los metales principales, la plata Ag, cobre Cu, oro Au, mercurio Hg, hierro Fe, calcio Ca, sodio Na, aluminio Al. No metales, entre los principales, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, fósforo, helio. Recordar que el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y cloro son diatómicos, o sea, son átomos unidos de dos en dos, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, el hidrógeno que se encuentra en el Sol y las estrellas. Acá un pequeño cuadrito de propiedades. El helio está en los globos. El berilio se encuentra en las esmeraldas. El litio en las baterías de celulares y equipos. A ver, ¿está quedando claro hasta esta parte las sustancias simples, por favor, chicos? A ver. Sí, profesor. Correcto. Listo, chicos, continuamos. La alotropía, jóvenes, es cuando un elemento químico se encuentre en más de dos formas en la naturaleza. Por ejemplo, el oxígeno se puede encontrar como O2 o como O3. Simplemente la diferencia es la cantidad de átomos y los tipos de enlace, pero al final va a ser una sustancia simple porque solamente tiene átomos de oxígeno, ¿verdad? Un solo tipo de átomos. Y también los alótropos del oxígeno, acá lo mismo, oxígeno, ozono, y los alótropos, por ejemplo, del carbono. El carbono, dos tipos de alótropos, el grafito y el diamante. El grafito se encuentra en las pilas, es un carbón negruzco, medio untuoso, en cambio el diamante es una sustancia muy dura, cristalina. La estructura es tetraédrica y del grafito es piramidal hexaédrica, forma hexágonos pero piramidales, y ese es su tipo de enlace. En cambio en la pirámide no es hexaédrica, forma hexágonos en el plano tridimensional. Entonces simplemente lo que cambia es la estructura, la forma geométrica de cómo están enlazados los átomos. ¿Puedes visualizarlo más claramente ahí? Yo creo que sí, ¿verdad? Estos son los alótropos del carbono. Las sustancias compuestas, en cambio, están constituidas por moléculas que contienen en sus estructuras átomos de diferentes elementos, es decir, son sustancias originadas por la combinación de elementos. Estas pueden ser binarias, ternarias, cuaternarias, según sean la cantidad de elementos respectivamente. Por ejemplo, el agua, su fórmula es H2O. ¿Cuántos elementos tiene? Dos, profesor. Hidrógeno y oxígeno es binaria, ¿verdad? El dióxido de carbono, ¿cuántos elementos tiene, chicos? Tiene dos elementos, carbono y oxígeno, ¿verdad? El ácido sulfúrico H2SO4 es el ácido más importante, el amoníaco, el NH3, cloruro de sodio NaCl, óxido de calcio KO, hidróxido de sodio NaOH, monóxido de carbono CO, óxido de ferroso PO. Correcto, ahí está. Entonces son las sustancias presentes en las sustancias químicas. Acá tenemos, por ejemplo, una dilución de amoníaco, tenemos el ácido sulfúrico al 0,1 normal, etcétera, ¿verdad? Esta es una sustancia compuesta. Se encuentra determinada por varios elementos, unión de varios elementos. Por ejemplo, en el hidróxido de sodio, ¿cuántos elementos hay? Hay 3, sodio, oxígeno e hidrógeno. ¿Correcto, chicos? A ver, por favor.
A ver, el ácido nítrico, ¿cuál era la fórmula del ácido nítrico? A ver, Elizabeth, fórmula del ácido nítrico, que es obviamente una sustancia compuesta, ¿verdad? A ver. HNO3. Ya, muy bien, correcto. HNO3. Este era el ácido nítrico, ¿verdad? Ácido nítrico, correcto. Muy bien, señorita. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Continuamos. Hacemos a mezclas, jóvenes. Entonces, habíamos dicho que los elementos eran átomos de un solo elemento, ¿verdad? O las sustancias simples, perdonen. Las sustancias simples también pueden ser moléculas de un mismo elemento. Pero las sustancias compuestas eran moléculas de un compuesto, ¿verdad? En cambio, las mezclas es átomos y moléculas de una mezcla, o sea, la combinación de ambas, de las dos. Dice que una mezcla es formada por la unión física de dos o más sustancias que no reaccionan químicamente. Quiere decir que no se transforman en otras sustancias, ¿verdad? Están presentes las dos sustancias originales. En una mezcla, los componentes no se encuentran en cualquier proporción, no sufren cambios en sus propiedades y pueden separarse por medios físicos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando vamos a preparar una torta, un pastel, un queque, agregamos harina, huevos, leche, aceite, mantequilla, etcétera, y lo mezclamos. No es que la harina desapareció, se transforma en otra sustancia, sigue siendo harina el huevo y sigue siendo huevo y así. Acá tenemos una mezcla de agua con permanganato de potasio. Así se llama esta sustancia que es de color grosella oscuro, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver en primer lugar la mezcla homogénea. Un ejemplo clásico de ello es una taza de café, es una aleación de bronce, es por ejemplo lo que usamos en los enjuagues bucales. Cuando físicamente toda su masa es uniforme y con ayuda del microscopio no pueden ser diferenciados. Dice la definición, dice, cuando físicamente toda su masa es uniforme y con ayuda del microscopio no pueden ser diferenciados. Aparenta un solo color, o sea, una sola fase, se llama también solución. Por ejemplo, acá en este gráfico tenemos agua y sal, ¿verdad? Entonces, cuando lo diluimos bien, solamente se mira una fase y con el microscopio no pueden ser diferenciados. En cambio, la mezcla heterogénea sí se forman dos fases y con el microscopio no pueden ser diferenciados. Ejemplos de ello está el agua azucarada, el acero, que es carbono y hierro, recordar, el latón es zinc y cobre, el bronce es estaño y cobre, agua oxigenada es agua y H2O2, peróxido de hidrógeno, el vinagre es agua y ácido acético, el formol es agua y el formaldehído, la lejía es hipoclorito de sodio más agua, la agua regia es una mezcla en proporción de volumen de 1 a 3 de ácido clorhídrico y ácido nítrico. El ácido muriático, de igual manera, es la mezcla de ácido clorhídrico y agua. Y una mezcla gaseosa puede ser CO2 más agua o también el aire, ¿verdad? Entonces son mezclas homogéneas que no pueden ser diferenciadas a simple vista. Por ejemplo, el acero, ¿quién no tiene una olla de acero en la casa, verdad? Carbono y hierro es una mezcla, entonces no se puede diferenciar ahí los dos elementos. ¿Por qué? Porque es una mezcla. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, lo que es una mezcla homogénea, por favor? ¿Está quedando claro? Sí, profesor. Correcto, correcto, chicos. Vamos, continuamos entonces con mezcla heterogénea. A ver, la mezcla heterogénea dice cuando sus componentes no están distribuidos uniformemente y son diferenciados a simple vista o con el microscopio. Ejemplo, arena con cemento. Profe, yo lo mezclo uniformemente la arena con el cemento. Sí, pero se puede diferenciar con la ayuda del microscopio. Hasta a simple vista se puede diferenciar las dos fases. Agua con arena también, aceite con agua es el peor todavía, ¿no? Forma dos fases. La mezcla de hierro y azufre, mezcla de carbón y pólvora, concreto, agua, cemento, piedra y agua, mezcla de arena, sal y sal común. Arena y sal común es una mezcla heterogénea porque sus granos son muy gigantes, ¿verdad? Muy grandes. A simple vista se puede visualizar más aún con el microscopio. Por ejemplo, líquidos no miscibles como el agua, aceite y agua. También tenemos en este grupo las suspensiones, emulsiones y coloides. Las suspensiones, jóvenes, son dispersiones de partículas que se separan al reposar. Son mezclas de sólido con líquido. Ejemplo, cal en agua, agua turbia, los jarabes. O sea, cuando se deja reposar se puede formar dos fases. Las emulsiones, por lo contrario, son dispersiones coloidales en gotas pequeñísimas de un líquido en otro inmiscible.
Cabe recalcar que estos tres son mezclas heterogéneas. ¿Ah? Por ejemplo, aceite en agua, mayonesa, margarina, son mezclas heterogéneas. La mayonesa es heterogénea. Y los coloides son aquellos que la materia se encuentra finamente dividida en partículas pequeñísimas llamadas micelas que pueden atravesar los poros de los filtros, pero siendo más grandes que los átomos de muchas moléculas. O sea, forman estas pequeñas partículas son mucho más grandes que los átomos. Por ejemplo, la leche, el almidón, clara de huevo, pintura, gel, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, entonces recordar las emulsiones, coloides y suspensiones son mezclas heterogéneas, claro que sí. Bien, ahí está, chicos. Pasemos rápidamente al sistema químico para poder ir terminando ya. Listo, sistema químico, jóvenes. Cuando nosotros vimos sistema químico en tercer grado, creo que lo vimos, a ver, o el año pasado lo vimos o no lo vimos. A ver, por favor, me hacen recordar para pasarlo detalladamente o pasarlo rápido. A ver, por favor. ¿Lo vimos o no lo vimos, chicos? Creo que no, ¿no? A ver, Eric, si me puede confirmar. No, no se acuerda, ya. A ver, escuchen jóvenes, es una porción de cuerpo material con límites y que es objeto de estudio o análisis. O sea, un sistema es una porción del universo que tiene sus límites, representado por esta línea de color celeste. Lo que rodea al sistema se llama entorno medio ambiente. ¿Y para qué tenemos un sistema? Para estudiar o analizar este sistema. Ya estamos de acuerdo. Un sistema puede ser, por ejemplo, una fiola, puede ser una probeta, un beaker o un vaso de precipitado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Puede ser también un equipo de destilación, entre otros. ¿Ya? Muy bien. Tipos de sistema que existen, jóvenes: abierto, cerrado y aislado. Abierto, un sistema abierto, entiendan bien, jóvenes, es el que deja entrar y salir energía y materia al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos un vaso con vapor que sale del recipiente. Entonces, deja salir materia y su calor, temperatura también pierde en el medio ambiente. En cambio, un sistema cerrado no, solamente deja pasar, ¿qué cosa? El calor. Y la materia no deja pasar, no deja atravesar porque está cerrado, ¿verdad? Aquí tenemos un recipiente con un vapor. El recipiente está aislado, tenemos agua y vapor de agua. En cambio, la temperatura sí puede perder por las paredes del recipiente. En cambio, un sistema cerrado y aislado es aquel que no deja pasar masa ni energía. ¿Ya? Ejemplo de ello, por ejemplo, es un termo. Un termo, ¿correcto? Claro que sí. De un sistema, jóvenes, simplemente son tres. Las paredes de un sistema, representado por la línea de color blanca, o también llamada límite del sistema, el sistema propiamente dicho, que es de color celeste, y el entorno, que es de color morado. Ahí está el entorno, el entorno, el entorno. ¿Sí? Y todo el entorno es el universo, ¿verdad? Entonces, el universo se obtiene de la suma de un sistema más un entorno. Bien, jóvenes, entonces, ¿cómo se trabaja el sistema? ¿Cómo se cuantifica? Mediante estas variables. Fase simplemente se puede definir como partes distinguibles y homogéneas de sustancias, estados de agregación o mezclas homogéneas. Por ejemplo, puede ser monofásico cuando tiene una fase, difásico, dos fases, trifásico, tres fases. Por ejemplo, acá tenemos agua y aceite. Cuando tenemos agua y aceite, tenemos dos fases, porque están formando dos estados o dos mezclas homogéneas diferentes, dos mezclas diferentes, ¿verdad? Claro que sí. Entonces tiene dos fases, entonces se dice que es difásico. Agua y hielo lo mismo, ¿verdad? Dos fases, ¿por qué? Porque tienen dos sustancias con diferentes estados de agregación. Agua y sal disuelta, una sola fase, porque solamente es una mezcla homogénea. Ahí está. Sí, ahí está una fase sólida y fase líquida para el hielo, agua y hielo, y el aceite y agua. ¿Ya? Tetrafásico, entonces este que tiene dos fases sería difásico, este que tiene dos fases sería difásico, y este que tiene una fase sería monofásico, claro que sí. También podemos hallar el número de componentes y constituyentes de un sistema. En un sistema, jóvenes, si tiene una sustancia se dice que es unitario. Si tiene dos sustancias se dice que es binario. Si tiene tres ternarios, si tiene cuatro cuaternarios. Por ejemplo, acá voy a agrandar, va a ser necesario que agrande esta parte
Voy a agrandar y voy a moverlo por acá. Ahí está. Ya, ahí está más claro. ¿Se puede visualizar mejor ahí? Ya. Sistema. A ver, ¿me están oyendo, jóvenes? Por favor. Parece que estoy hablando solito acá. Sí, profesor. Sí, se lo escucho. Ya, correcto. Entonces, sistema, jóvenes, sistema. Escúchame, por favor. Acá tenemos un ejemplito. Por ejemplo, acá tenemos una mezcla, observa, una mezcla de agua y hielo. Agua y hielo. Entonces, ¿cuántas fases hay? Dos fases, profesor. Agua en estado líquido y agua en estado sólido. Es un sistema difásico, por lo tanto. Si a ti te preguntan el número de componentes, te están pidiendo el número de sustancias, el número de compuestos, el número de especies químicas presentes. En este caso, un solo compuesto, el H2O. Por lo tanto, es un sistema unitario. Recuerda que es unitario, ¿ya? Bien, para el segundo ejemplo tenemos H2O en estado líquido, el hielo seco, que es el CO2 en estado sólido, ¿verdad? Y vapor. Ahora, este vapor va a ser una mezcla de agua y hielo seco. ¿Por qué? Porque se supone que el hielo seco y el agua se han evaporado debido a una propiedad llamada la presión de vapor. Entonces, este vapor es una mezcla, ¿ya? ¿Cuántas fases tenemos? 3 fases, profesor. ¿Cuál, profesor? El hielo seco en estado sólido sería una fase. El agua líquida y vapor. El agua líquida sería la otra fase. Y la tercera fase sería el vapor, que es una mezcla de vapor de agua y CO2. Es un sistema trifásico, por lo tanto, ¿verdad? ¿Cuántos componentes? Profesor, solamente hay 2 sustancias presentes. ¿Cuál es, alumnito, alumnita? Es el agua, profesor, y es el CO2 en estado sólido. Profesor, ¿y en el vapor? En el vapor también hay agua y CO2, solamente que en otro estado de agregación. Pero sigue teniendo solamente 2 componentes. Por lo tanto, es un sistema binario. ¿Correcto? Ahí está. Ya, bueno. Acá me he ido muy lejos, ya creo. Ya, ahí está. Vamos a agrandar. Ahí está. Ya, ahí está. A ver. Ya, listo. Y ahora sí, continuamos, ¿ya? Otros ejemplos. Acá tenemos otro ejemplo. A ver, vamos a trabajar. Acá, ya está. Tenemos agua azucarada, hielo y aceite. ¿Cuántas fases hay? 3 fases. El hielo, el agua azucarada y el aceite, ¿verdad? Hay 3 fases claramente diferenciadas. El aceite, el agua azucarada, que es una mezcla, el aceite, que es una sustancia química invisible con el agua azucarada, y el hielo, que es otro estado de agregación. Es un sistema trifásico. Y hay 3 componentes. Uno de ellos es el agua, que está en la parte de abajo, el azúcar también, que está en la parte de abajo, ¿sí? Y el aceite es el otro que está aquí arriba. Profe, y el hielo es agua también, pues, ¿no? Pues solamente que está sólido. Entonces ya no vas a colocar otra vez agua, pues solamente 3. Agua, azúcar y aceite. Por lo tanto, es un sistema ternario. El último tenemos aquí agua, hielo y vapor. Agua, hielo y vapor. ¿Cuántas fases? 3. El hielo, el agua líquida y el vapor de agua. ¿Cuántas componentes? Solamente uno, profesor, porque solamente tiene agua, dice acá. Entonces el agua se congela y se evapora al mismo tiempo. Es un sistema unitario, claro que sí. Bien. Problema resuelto número 1. A ver, dice, en un recipiente cerrado donde se ha practicado un vacío, se inyecta agua líquida pura hasta 2/3 de la parte de su volumen. El sistema formado tiene, entonces, el sistema va a tener 2 fases, el agua líquida y el vapor de agua. ¿Por qué? Porque como se practicó un vacío y está cerrado, ¿sí? Quiere decir que no hay aire dentro. Pues, si se practicó un vacío, significa que no hay aire dentro. ¿Correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, en la taza le hemos quitado todo el aire, le hemos tapado y solamente hemos colocado agua, pero ese agua se va a evaporar. Todo líquido se evapora, ¿ya? Profesor, aunque no lo calientes debido a una propiedad llamada presión de vapor. Obviamente todo no se va a evaporar, pero va a ser pequeñas gotitas en pequeñas cantidades, pero en el sistema químico tiene que considerar eso, ¿ya? Y solamente tiene un solo componente, H2O. Por lo tanto, el sistema formado es difásico y unitario. Entonces, la clave sería la B, ¿no? Número de fases 2 y el número de componentes 1. Problema resuelto número 2. Dice, en la mezcla de agua salada, a ver, ahí dice, agua salada, éter, agua azucarada y un trozo de hielo seco dice, acá me da varias opciones, pero acá tenemos el gráfico, ¿verdad? En la parte de abajo tenemos, jóvenes, la mezcla de agua, azúcar y sal.
y en la parte de arriba el éter. Esto debido a que el agua es más denso que el éter, por eso va al fondo del recipiente. ¿Ya? El éter es inmiscible con el agua, es como el aceite, por eso se separa. Entonces acá tú puedes ver, también tenemos hielo seco, el trozo de hielo seco que es mucho más liviano que el éter, o sea, su densidad es menor, por eso va hasta arriba, ¿verdad? Claro que sí. ¿En qué estado está? Sólido. ¿Cuántas fases observas tú acá? Una, la de abajo, la del medio, dos, y el hielo seco, tres. Tres fases, ¿correcto? Ahí está. Componentes. El primero es el agua, profesor. Muy bien, su fórmula es el H2O, correcto, amigo, amiga. El azúcar que está en la parte de abajo, su fórmula es C12H22O11. Claro que sí, ahí está. Caballero, caballero, está ahí. Y el siguiente es la sal común, es el cloruro de sodio NaCl, ¿verdad? Que está en la parte inferior. El siguiente compuesto es el éter, en este caso, dietil éter, ¿te acuerdas? Claro que sí, dietil éter, porque esto, el C2H5 era etil. Como hay dos, sería dietil éter. Ahí está el éter, claro que sí. Y el último, el hielo seco, que es el CO2 en estado sólido. Tenemos ¿cuántas sustancias químicas entonces? 5 sustancias químicas, por lo tanto es un sistema quinario, y trifásico porque tiene 3 fases. La clave es la A de animal. ¿Correcto, jóvenes? ¿Quedó claro? A ver, estos dos problemas resueltos. A ver. Sí, profesor. A ver, ¿estamos yendo bien, chicos? ¿O más despacio? No sé, depende de ustedes, ¿ah? Pero ya creo que ustedes tienen base, ¿ah? Para esto. Depende de ustedes. Más rápido, más despacio, jóvenes. Está bien como está, profesor. Está correcto, entonces. Ya, correcto, continuamos. Bueno, esta parte de energía lo vamos a hacer a la siguiente hora. Tenemos clase a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, de 1 a 2, ya saben, y ahí terminan las clases, ya que en la tarde no vamos a tener clases ya, solamente por la reestructuración del horario. Entonces, a la tarde terminamos con energía y hacemos los problemas del boletín de CEPRE, del CEPRE del ciclo intensivo, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta aquí seríamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la 1 de la tarde. Nos vemos, chicos. Cuídense. Saludos. Hasta luego.